Bienvenidos, yo soy Fer, esto es Compañía Lectora y hoy les traigo un especial de jauntología. ¿Escucharon hablar de esa expresión? Suelen referir a un pasado traumático donde tuvo lugar algún evento crítico que, bueno, reverbera ahora en el presente y es de eso de lo que quiero hablarles hoy. Y les traigo este video para ponernos a tono con el clima de octubre porque me anoté a uno de los talleres, de los fabulosos talleres que dan en Somos Ciudad Ausente, y era sobre este tema, jauntología, memoria y política. Estuvo a cargo, como siempre, de Juan Matio, Flor Canosa y Marcelo Acevedo. Bueno, me gustó tanto, pero tanto, que vengo a compartir mis apuntes con ustedes y tuve que esmerarme, porque para resumirlos tuve que dejar mucho afuera. El taller duró cerca de 2 horas y estuvo buenísimo. Así que bueno, iré compartiendo las partes que más me gustaron o las partes más literarias también del taller, porque después hubo cine, cómics, videojuegos, fue bastante amplio. Algo de lo que vamos a hablar hoy se presenta cuando, luego de ser visitado por el fantasma de su padre, Hamlet dice, "The time is out of joint". Ya saben mi inglés. Pero sería, el tiempo está fuera de quicio. ¿De qué se tratan estas desarticulaciones temporales que trae la figura de un espectro? ¿Cómo se convive con ellos? ¿Cómo se adhieren a nuestro presente y forman parte de él? Juan Matio estuvo a cargo de la primera parte y comenzó con algo que me interesó mucho. Citó a Daniel Link con una hipótesis que da en un libro que se titula Escalera al cielo, donde dice que los monstruos de la ciencia ficción no responden al mismo ámbito que los monstruos del terror. Dice que los monstruos del terror se inscriben en el campo simbólico de la muerte, mientras que los monstruos de la ciencia ficción se inscriben en el campo simbólico de la vida. Puso como ejemplo que un fantasma, un zombi o un vampiro es, de diferentes maneras, una criatura de lo no muerto. En contraste con criaturas como, por ejemplo, Alien, que, bueno, también es monstruoso, pero pertenece al campo simbólico de la vida, ya que es otra forma de vida no humana. Y entonces, si la ciencia ficción es una práctica social que nos ayuda a imaginar el futuro, el terror gótico nos ayuda a pensar el pasado. Entonces, un fantasma sería una forma particular de la memoria, que no es la memoria tal cual la conocemos. Es muy diferente a la memoria que conocemos en la literatura, como la memoria involuntaria de Proust, la memoria imprecisa de Marguerite Duras o la testimonial de Primo Levi. Y dentro de esa galería de memorias, el fantasma es una forma particular. Y lo es porque implica cierto olvido, porque para que la historia funcione, el pasado que ese fantasma viene a mostrar tiene que estar velado, porque bueno, esa es la narración del fantasma. Y entonces ahí pasó a las casas encantadas, yo ahí tengo la de mi biblioteca, que representa a este género, porque, bueno, si el fantasma es una especie de grabación en loop, entonces la casa sería la cinta en la que está grabado. El fantasma depende de ese lugar porque expresa algo que pasó allí. Así que la casa estaría invadida por una temporalidad no presente. Dijo cosas muy interesantes que intentaré resumir sobre cómo la tecnología nos da formas espectrales y para eso citó el documental de William Gibson, que está buenísimo. Creo que se encuentra en YouTube. No hay mapas para estos territorios. Ahí él cuenta que encontró una vez en un archivo la crónica de un reverendo que había ido a una fiesta de jardín y había escuchado un gramófono por primera vez. Y bueno, este hombre cuenta, vuelve a su casa indignadísimo y deja registro de que no entiende cómo Dios permitió que se conservara las voces de los muertos. Le parece un escándalo.
Y bueno, ciertas formas de la tecnología tienen un borde espectral. Piensen en la fotografía, en el cine. Pasa que nosotros estamos tan acostumbrados, estamos tan en contacto con eso que ya no nos damos cuenta. El documental comentaba que seguramente la segunda vez que este hombre escuchó el gramófono, perdón, lo estoy diciendo mal, no le resultó tan impactante y seguramente menos aún la tercera, la cuarta, hasta que finalmente se acostumbró. Y de ahí siguió con Fisher y cómo el cyberpunk cumple las promesas del gótico vía tecnología. Pero sigamos con los fantasmas. Cada fantasma trae un pasado distinto. En el castillo de Otranto, el pasado es europeo y es un pasado precapitalista. Familias nobles que perdieron su poder ante la burguesía y lo reclaman en castillos. El gótico sureño de Faulkner y Macullers trae el pasado pre-secesión, con el norte venciendo al sur, mostrándonos una característica y es que el fantasma siempre fue derrotado. En Latinoamérica aparecerán los fantasmas de la postdictadura y citó también a Carcoma, de Laila Martínez, que como escritora española trae el fantasma de la guerra civil. En el libro Espectros de Marx de Derrida, dice que la jauntología es el intento de pensar el presente como algo más que la suma de todo lo materialmente existente, con todo lo que actúa sobre el presente sin existir materialmente. Fantasmas de lo que ya no es, pero a veces el presente está acechado por lo que todavía no es. Eh, ¿Habría fantasmas del futuro? Bueno, esto vuelve más compleja todavía la cosa. Y analizó tres cuentos, los tres a mí me gustan mucho. El primero es Pequeñas Reliquias de M. John Harrison. Eh, Les cuento de qué va. La protagonista es una mujer que cuando muere su hermano, que era escritor, la nombra albacea. Entonces, bueno, ella tiene que trasladarse a su casa para encargarse de sus papeles. Entre estos papeles habrá un diario y unos secretos que ella no esperaba encontrar. A partir de ese momento, en esa casa, ella empezará a sentir una presencia inquietante que la persigue. Así que bueno, hace rápido su trabajo y ni bien termina, se va, pero no se va sola, porque se va con las preocupaciones y los secretos de su hermano. Otra vez el pasado, porque ¿qué tipo de pasado está insistiendo en esa presencia en la casa, en esos papeles? Harrison trae elementos de la Europa pre-Segunda Guerra que pudo haber evitado lo que vino después. Ella se enterará de una relación que tuvo su hermano con una chica gitana y su posible destino en un campo de exterminio, pero además esta sospecha de que ella estaba embarazada de él y entonces, bueno, el terrible también destino de este niño en un campo de exterminio. Y esto es algo que a este hombre lo ha perseguido toda la vida. Entonces, el de Harrison es un fantasma muy sutil, un fantasma de lo que no sucedió, lo que les mencionaba antes, y más en términos políticos, esto de lo que se podría haber detenido antes de que sucediera. La maestría de este hombre logra un cuento ambiguo donde no podemos afirmar si ese fantasma existió o fue sugestión de esta mujer en esa casa. El segundo cuento fue Cimiento de China Mieville. Es la historia de un hombre que escucha las voces de los muertos. Él trabaja para consorcios de edificios. eh, Él puede identificar si las fallas son leves o son lo suficientemente graves, son estructurales, y bueno, si se pueden resolver o no. Es triste cuando en una historia hay un don o un poder que, bueno, se vende y se mercantiliza, ¿no? Bueno, él hace su trabajo. Estas voces dicen que tienen hambre, es muy perturbadora esa parte. Bueno, este hombre se guarda para sí lo que escucha, pero un día decide darles comida y lo hace al no advertir que una de las fallas estructurales del edificio es muy grave, pero este hombre está tan angustiado con esas voces, necesita
que se callen, que no dice nada, y bueno, el edificio se derrumba. Al otro día él espera no escucharlos más, espera por fin haberse librado de ellos, pero eso no sucede. Los sigue escuchando. Las voces siguen ahí, porque este mediador no es efectivo. Él no entiende lo que escucha. Y es un cuentazo porque la figura del fantasma suele ser individual, igual que el vampiro, ¿no? A diferencia de los zombies, que el zombie, bueno, es digamos que un monstruo grupal porque, bueno, representa a la clase obrera ya desde sus inicios en la plantación de Haití. Pero bueno, normalmente el fantasma es un ser individual. Y en este caso, en este cuento, en el de China Mieville, es un fantasma colectivo. Eso me gustó mucho. Y entonces nos enteraremos de que en esta ciudad hubo un pasado de guerra que después fue construida y hubo fosas colectivas donde ahora está esta ciudad. Esas fosas colectivas funcionaron como cimiento, de ahí el título del cuento, y bueno, desplaza el tema hacia una guerra más moderna que fue la de Medio Oriente. Así que con este escritor y con el anterior vemos el fantasma de la guerra, cada uno en su generación. El tercer cuento es La Casa de Azúcar, otro cuentazo del que ya hablé en el canal, en el especial de Silvina Ocampo. Voy a dejar enlace también a ese video. El cuento es la historia de una pareja de recién casados que se muda a una casa y va a suceder que la mujer empezará a recibir otro nombre, o sea, la llaman por teléfono y ella no logra convencer a la otra persona de que ese no es su nombre, tampoco a los vecinos, porque a Cristina empiezan a llamarla Violeta. Entonces se pondrá a investigar para ver si logra entender qué es lo que está pasando y descubrirá que Violeta fue la mujer que vivió en esa casa antes que ella y ahora está internada en un hospital psiquiátrico. La trama sugiere una cierta circularidad en lo que ocurre, porque puede que Violeta, cuando vivió en esa casa, estuviera sana y que ahora Cristina, como ella, luego ocupe su lugar. Porque entendemos que es la casa la que provoca la situación. La segunda parte estuvo a cargo de la escritora Flor Canosa, con un recorrido inmobiliario, así lo definió ella, por las casas encantadas de la literatura. Comenzó con El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, de 1764, con el origen de la literatura gótica. Pero de ahí nos llevó a La Casa y el Cerebro, de Edward Bulwer Lytton, de 1859, y nos contó que esa era una de las obras preferidas de Lovecraft, y también nos dijo que era la primera novela de terror con una casa encantada. En ella un hombre decide pasar la noche junto a su criado y a su perro y va a ser testigo durante esa noche de unas espeluznantes apariciones y descubrirá que en los cuartos de esa casa sucedieron cosas atroces años atrás. Luego nos llevó por La Casa Asher de Edgar Allan Poe. Este cuento fue publicado por primera vez en una revista en el año 1839. Es muy conocido, pero por si alguien no lo tiene presente, es un caballero que es invitado al viejo caserón de su amigo Roderick Asher, perdón, un artista enfermizo y excéntrico que vive recluido con su hermana. Este artista se lo ve muy frágil, pareciera a punto de morir. Sin embargo, la que muere es su hermana. Sus restos son depositados en una cripta y bueno, empezarán a pasar cosas. Sé que estaba por salir la versión en Netflix de esta historia, también por Mike Flanagan. Justo les hablaba de él en mi último book haul, que hizo Hill House y Bly Manor, también basadas en libros, así que bueno, vamos a ver qué tal está esta versión. Luego mencionó otra vuelta de tuerca de Henry James, una obra de 1898, es la conocidísima historia de una institutriz que es contratada por un hombre para educar a dos niños
y ellos están amenazados por unas presencias de quienes fueron sus anteriores servidores, digamos, y se va a desatar una especie de guerra entre esta niñera que quiere preservar a estos niños y, bueno, estos espectros que eh, como que quieren captarlos. Lo fabuloso, otra vez, del autor es que nos da una explicación fantástica, pero también asoma una psicológica. De ahí nos llevó a La Casa del Confín de la Tierra, de William Hodgson, de 1908. Es la historia de un par de jóvenes que encuentran una siniestra mansión en ruinas, ahí al borde de un gigante precipicio. En ella encontrarán un manuscrito, perdón, que encierra la historia del antiguo dueño de la mansión. Y va a suceder también que se enteren que este hombre realiza un viaje interdimensional y se irá para el lado del horror cósmico. De ahí nos llevó a Manderley, porque en Rebeca, de Daphne du Maurier, la presencia que infesta este lugar es precisamente una ausencia, la ausencia de su dueña legítima, que ha muerto en extrañas circunstancias y que convierte a esta casa en una especie de objeto memoria, ¿no? Es una especie de memoria embotellada. Y por supuesto, en un listado de casas encantadas no iba a faltar La maldición de Hill House de Shirley Jackson de 1959, pero Flor nos la presentó como otro ejemplo, al igual que en Rebeca, de una arquitectura del trauma, donde la trama nos hace dudar sobre la misma existencia de la casa. Otra en la que seguro pensaron, La Casa Infernal de Richard Matheson de 1971, esa historia que transcurre en 1940, cuando 5 personas entran en la Casa Velasco, pero solo una de ellas sale con vida y luego, 3 décadas después, este millonario contrata a ciertas personas, incluidas el sobreviviente, para volver a entrar a la casa. Entonces citó Holocausto de Robert Marasmo de 1974. Yo no conocía esta obra, es la de una joven familia que desea salir de Nueva York durante el verano. Encuentran una casa misteriosamente barata, es un tópico este el de las casas encantadas. Está... Ay, se me fue de qué casa está. En el cuento, La Casa de Azúcar es un precio muy accesible. En la de Oscar Wilde, como estoy con las palabras, El fantasma de Canterville también era un precio accesible. Pero bueno, cuando llegan, la casa no tiene nada de mantenimiento, ya eso es alarmante. Encima le dejan a una anciana en una de las habitaciones que no sale de su cuarto, pero hay que alimentarla. Y empiezan a pasar cosas, la casa se irá transformando en una pesadilla donde hasta las personalidades de quienes fueron invitados empiezan a cambiar a tal punto que su esposa, la esposa de la familia, Miriam, no querrá irse. Bueno, después citó novelas como El bebé de Rosemary de 1967 de Ira Levin, El exorcista de 1971 de William Peter Blatty, El centinela de 1974 de Jeffrey Conway, El reencarnado también de ese año de William Halligan, donde aceptamos que nuestra propia casa puede ser embrujada porque ya en esa década se empieza a hacer como un culto a lo doméstico en estas historias, a las que también se suma King con este estilo. Pues mencionó unos relatos más actuales que no necesitan descripción: Los elementales de Michael McDowell, El ocupante de Sarah Waters, Carcoma de Laila Martínez otra vez, La casa de Adela y La hostería, que son 2 cuentos de Mariana Enríquez, y Serenos en la noche de Eber Román, que por cierto ya leí, se los había mostrado en algún video. Me gustó mucho, me sorprendió, pero les quiero hablar bien de él en mi próximo resumen de lecturas. Y finalizaron con el también escritor Marcelo Acevedo. Marcelo comentó tanto la película El Resplandor de Stanley Kubrick como la novela de Stephen King, mencionó sus diferencias, que se complementan, y también relacionó todo lo visto en el encuentro anteriormente con estas 2 obras. La verdad, excelente.
He participado en varios de sus talleres y son muy recomendables. Por supuesto, en la caja de descripción voy a dejar un enlace a sus redes. Ahora lo que yo quiero saber es cuál es el relato favorito de fantasmas de ustedes o de casas encantadas. Cuéntenme y la seguimos en comentarios. Si estás mirando este video y aún no te suscribiste, te pido por favor que lo hagas, eso me ayuda mucho. A los que ya lo hicieron, bueno, comentar, compartir, interactuar, saben que es de gran ayuda. También pueden seguirme en mis otras redes, quedan siempre en la caja de descripción. Agradezco mucho el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video.